Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un libro que nos presenta toda la monstruosidad humana, recordándonos la escritura de William Faulkner. Bien podría, como se hace en otros videos, elogiar la narrativa de la escritora porque logra presentarnos y retratar la sociedad mexicana con gran profundidad. Pero no, yo lo que quiero hacer es analizar por qué esta obra resulta tan poderosa. Y si me esperan hasta el final, creo haber dado con el clavo. Se trata de la obra Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. En primera instancia, esta obra nos atrapa. Ella logra mezclar las narraciones para en todo momento mantenernos intrigados con los hechos del que trata la novela. Y es que la narración frenética que ella nos presenta logra espantarnos a la vez que conmovernos con todos los hechos que nos expone, con una realidad cruda, con unas palabras crudas que podemos encontrar en la calle en Latinoamérica, no solamente en el México y en ese pueblo imaginario que ella nos plantea. Pero yo quiero ir más allá. Quiero presentarles que esta obra es grandiosa por dos elementos que la hacen única. Al final se los compartiré. Por lo pronto, quiero destacar que la narración frenética que ella nos presenta también está relacionada con el nombre. Y es que normalmente nadie lo dice, pero me parece tan importante esa narración frenética porque está relacionada con el título. Es como si en cada capítulo, como un huracán, nos fuera presentando a todos los protagonistas de la historia. Nos va mostrando esas narraciones frenéticas a gran velocidad, estrellándonos en la cara con todas las monstruosidades que se nos presentan. Tenemos allí la historia de Luismi, de Norma, de Yesenia, de Brandon, de la bruja, y nos lo va presentando en un torbellino de emociones que representan de alguna manera el huracán que viven. La estructura de la obra también es muy interesante porque en los continuos movimientos que va haciendo de este torbellino y de estos huracanes, nos hace primero pensar en que es una narración en tercera persona muy cercana, mostrándonos las habilidades de la escritora como periodista, como si fuera un relato judicial, donde tiene allí entremezclados las historias contadas en primera persona por cada uno de los protagonistas, que resulta casi una confesión de sus más íntimos pensamientos. Y veo precisamente en todos esos movimientos ese torbellino que nos quiere presentar. Y como saben, me gusta presentar ejemplos, como esta parte, para que veamos que sí está lo judicial. Por lo cual el declarante entendió que su hijastro necesitaba que le hiciera el favor de llevarlo a un lugar en donde podría conseguir dinero para seguir bebiendo. Y vemos allí que en la narración hay esta continuidad, hay esta mezcla de perspectivas que logran atraparnos dentro de la historia. Nos presenta el torbellino de personajes alrededor de un hecho macabro. Y veo los rostros de cada uno de esos protagonistas desfigurados por el sufrimiento, pero mostrándonos en primer plano cada vez que vamos pasando por cada capítulo. Todo eso también logra meternos más dentro de la historia y crear mucha tensión. También dentro de la estructura y las habilidades de esta gran escritora, me gusta cómo entremezcla algunas letras de canciones dentro de la narración misma, dándole también profundidad y musicalidad a la narración, como por ejemplo en este aparte. No sé tú, estaba casi seguro de que aquella noche Luismi tampoco había podido dormir, pero yo te busco en cada amanecer. Que Luismi lo esperaba despierto sobre el colchón de su casa. Mis deseos no los puedo contener. Que aguardaba a que Brando acudiera a su lado para terminar lo que habían empezado. En las noches cuando duermo, en aquel puto colchón mugroso, si de insomnio el asunto que se traían pendiente. Yo me enfermo, cogerse y matarse, tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Me gusta porque logra darle significado a la letra de la música con respecto a lo que está narrando. Esa entremezcla resulta envolvente. Y obviamente me disculparán porque no tengo mucha afinación, pero trato de mostrar cómo en mi mente escucho esas canciones a medida que la leo. Pero bien, esta obra resulta todavía más grandiosa es por las relaciones que me logra crear con otras tantas obras de las cuales he hablado anteriormente. Por ejemplo, tenemos al Torotumbo,
porque también tenemos un carnaval en donde las costumbres latinoamericanas ensalzan a niñas impúberes, las colocan en un camión para que las exalten como reinas, como en este pasaje. A la turba que se arremolinaba alrededor del trono de la reina, una niña apenas, envuelta en tules y brocados como una princesa de otro siglo. O también con Abril Rojo, donde nos presenta violaciones. O también encuentro que esta obra es un ejemplo claro de algunas transgresiones que nos quería presentar Arriaga con Salvar el Fuego y que para mí no resultaron contundentes. Pero acá, en esta obra, sí encuentro el ejemplo perfecto en el cual nos presenta los temas de homosexualidad, violaciones, inclusive un tema tan actual como el aborto. Aquí se ve hermosamente planteado, si es que se puede usar la palabra hermoso, para todas estas acciones macabras que nos expresa y estas monstruosidades que logra evocarnos de una manera muy literaria. También encuentro una relación bastante cercana con La Malquerida de Jacinto Benavente, y es porque nos va a presentar dentro de una de las historias, la de Norma, como un incesto, así sea, con un padre adoptivo. Esta relación incestuosa tiene repercusiones importantísimas para la víctima. Veamos, por ejemplo, este pasaje. Y Norma se mordía los labios, se mordía la lengua para no responderle a su madre, pues hubiera preferido arrancársela de cuajo antes que contarle la verdad, antes que confesarle lo que ella y Pepe hacían ahí mero en su propia cama, porque Norma estaba convencida de que eso destruiría a su madre, aunque tal vez lo que realmente la aterraba era la posibilidad de que no le creyera. ¿Qué tal que Norma le contaba la verdad y Pepe la convencía de que todo era mentira? ¿O qué tal que sí le creía, pero que de todos modos prefería quedarse con él y correrla a ella, mandarla sin miramientos a la chingada? Vemos en este pasaje la relación clarísima con la malquerida, las mismas preocupaciones de la víctima, que a pesar de que pueda mostrar sentimientos genuinos de amor, realmente resultan en un abuso, realmente resultan en un aprovechamiento del adulto para con la menor. Todo eso también lo vimos en el video de Jacinto Benavente. Pero esta obra resulta grandiosa, no por todas estas relaciones que nos crea con otras que ya hemos analizado, sino por aspectos fundamentales. Y aquí quiero remarcar uno de ellos. El primer aspecto es que todos los protagonistas son niños. Este elemento hace que nos conmueva en gran medida. Atención a esto porque normalmente en todo lo que se comenta de la obra no se destacan estos aspectos, pero me parece que es capital la participación de los niños dentro de la obra, porque para mí el tema fundamental de la obra son los niños no queridos. Vean en cada uno de los protagonistas y vamos a ver que allí encontramos a un niño no querido, y nos muestra que precisamente la tragedia surge cuando abandonamos o dejamos de querer a estos niños. Pero también debemos tener muy presente que no es solamente el maltrato a los niños, también es su abandono, o más bien no prestar adecuada atención a su crianza, porque así tengamos buenas intenciones, a veces surgen consecuencias inesperadas y malas sin intención. Por ejemplo, en Luismi veo que hay un elemento de malcrianza bastante fuerte, porque su familia, al ser pobre y al ser criado por su abuela, se le permitían muchas cosas, y eso también puede desembocar en que tomara el rumbo equivocado. La abuela, que siempre los dejaba hacer su reverenda voluntad, y por eso el chamaco ese creció para convertirse en un animal salvaje que nomás tiraba pa'l monte cada vez que lo dejaban suelto, incluso a deshoras de la noche, porque según la abuela esa era la forma en que se criaba a los varones para que no le tuvieran miedo a nada. Este pasaje de verdad me gusta y resulta elocuente, porque además de mostrarnos esa falta de crianza que a veces se ve en las esferas pobres por la imposibilidad de poderlos cuidar de una manera correcta, y también en las esferas altas, cuando el cuidado no queda ni siquiera en un familiar, sino en una empleada doméstica, vemos que eso puede desembocar en la tragedia. Pero también aquí nos presenta lo que es la discriminación hacia la mujer, la diferencia de crianza entre hombres y mujeres. O en este otro ejemplo, donde tenemos los sentimientos infantiles con respecto a tragedias que les toca sufrir desde temprana edad. Ni los dejaba encerrados por las noches para ir a emborracharse,
Pero Norma no estaba lista para contarle a Luismi sobre Pepe. Ni siquiera quería pensar en él y las cosas que habían estado haciendo, porque si llegaba a contarle lo que realmente había pasado, él se daría cuenta de la persona tan horrible que Norma era, y se arrepentiría de haberla ayudado, y la correría de su casa y la enviaría de regreso a la oscuridad. En este pasaje me gusta ver ese miedo infantil al abandono, así sea el abandono de los amigos, así sea el abandono de la pareja, porque allí nos va a presentar cómo el niño, al sentirse abandonado, también se siente menos, se siente no merecedor del cariño. Y por tanto, allí desembocan las tragedias. O este otro pasaje donde se nos presenta la crudeza de la situación de muchas familias pobres, no solamente en México, acaso en toda Latinoamérica. Cuando de un día para el otro el vientre comenzaba a inflársele hasta adquirir dimensiones grotescas, para finalmente expulsar un nuevo crío, un nuevo hermano, un nuevo error que generaba una nueva serie de problemas para su madre, pero sobre todo para Norma. Desvelos, cansancio agobiante, pañales hediondos, cerros de ropa vomitada, llanto interminable, inacabable, infinito. Una boca más que se abría para exigir comida y lanzar aullidos. Este pasaje logra mostrarnos las tragedias de muchas familias numerosas, que pareciera un sino, pareciera un castigo, el que se vean abocadas en interminables nuevos miembros que engrosan la pobreza, nuevas bocas, nuevos pobres que se van sumando a las familias de por sí ya empobrecidas y que desde temprana edad, como a Norma, se ven abocadas a ello, por diferentes circunstancias, pero principalmente por el abandono y la falta de educación a los infantes. Y todavía ese círculo vicioso se ve remarcado en este pasaje, donde Norma se preocupa principalmente por la ayuda que le proporciona a su madre, porque es una mujer cabeza de familia, que con distintas parejas tiene distintos hijos, pero a la final lo que hace es engrosar la pobreza en la cual vive. Veámoslo acá. Su madre se entristecía tanto que luego le daba por ponerse las zapatillas y salir a buscar a alguien que le invitara un trago. Así que Norma se callaba. No podía fallarle a su madre, tenía que ayudarla. Sola, sin Norma y rodeada de esos enanos gritones, su madre se volvería loca. Eso era lo que ella siempre decía, que no podía vivir sin Norma, sin su presencia ni su ayuda. Remarco estos pasajes porque se exalta aquí la crudeza y la realidad que nos plantea en la sociedad, no solamente la mexicana, como les decía, sino acaso en toda Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, me parece que retrata de manera fiel la gran mayoría de pobres que abundan en Colombia. Y el círculo vicioso en el cual se ven sumergidos en los huracanes de su tragedia. Finalmente, voy a presentarles el segundo aspecto por el cual esta obra me parece grandiosa y que estoy casi seguro que no se presenta ni se remarca en ningún otro lado. Y se trata precisamente del componente de leyenda que tiene. El componente de las leyendas es bastante importante porque nada más al principio nos habla de la bruja y cómo se va conformando esa leyenda. Y se cierra en ese torbellino narrativo de los huracanes al final, cuando nos dice así. Dicen que en realidad nunca murió, porque las brujas nunca mueren tan fácil. Dicen que en el último momento, antes de que los muchachos aquellos la apuñalaran, ella alcanzó a lanzar un conjuro para convertirse en otra cosa, en un lagarto o un conejo que corrió a refugiarse a lo más profundo del monte. Me parece que el aspecto de leyenda que nos remarca ya desde el principio, cuando también nos evoca las historias de La Llorona o de la niña vestida de blanco, no solamente muestra la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos muy dados a la santería o muy dados a las leyendas y las creencias de lo sobrenatural, sino que también se relaciona con el aspecto anterior que mencionamos de la crianza de los niños, porque las leyendas de este estilo se usan para amenazar y criar de alguna manera a los niños, como en este siguiente pasaje. Cuando jugaba en la calle y su madre a huevo quería que se metiera a la casa, pero él no quería, y entonces la madre le decía que si no entraba inmediatamente, la bruja vendría a llevárselo. Y un día, carajo, casualidades de la vida, de pura chiripa iba pasando por la calle la loca esa, que de vez en cuando se aparecía en Villa toda vestida de negro, con aquel velo que le cubría el rostro por completo, y a la que apodaban la bruja. Y su madre la señaló y le dijo a Brando, ¿ya viste? Ahí viene la bruja para llevarte.
Y Brando alzó la mirada y se topó de frente con aquel espectro esperpéntico y salió corriendo como pedo para dentro de su casa a esconderse debajo de la cama. Y pasó un chingo de tiempo antes de que el pobre se atreviera a jugar en la calle de nuevo. Tan grande fue el miedo que la bruja le produjo. Y aquí, en este aspecto fundamental donde se une el abandono de los niños con la leyenda, hace que esta obra sea grandiosa. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Me gustaría que indagaran más sobre esta gran obra para saber si de pronto esto que yo les menciono ya fue expresado por alguien más. Y por supuesto, invitarlos a que lean la obra y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.